Entonces, declaramos abierta la presente audiencia en la carpeta judicial de María Quispe. Vamos a dar en primer lugar la palabra al señor fiscal general, doctor Raúl Ple, para que nos exponga sobre su impugnación, y luego hará uso de la palabra el doctor, señor defensor público oficial, Guillermo Todarello, y en su caso, bueno, nos manifestará si la señora María Quispe quiere hacer uso de la palabra. Lo escuchamos, doctor. Gracias, señor presidente. Buenos días. Vengo a mantener y sostener el recurso de casación planteado por el doctor Ricardo Rafael Toranzo, fiscal federal del circuito de Salta, en la causa 28107 del 2019, de la carpeta judicial 13439 del año 2019 también, por la cual este Ministerio Público planteó un recurso de casación respecto de la sentencia dictada el 2 de julio y fundamentada el 3 de julio pasado, por la cual se resolvió condenar a la señora María Virginia Quispe en carácter de partícipe no necesaria del delito de transporte de estupefacientes, previsto en el artículo 5º, inciso C de la ley 23737, y se le aplicó la condena de 3 años de prisión en suspenso. Este Ministerio Público viene esencialmente fundamentando su recurso en las disposiciones de los artículos del artículo 356, tanto en los incisos B como el C, el E, el F, el G y el J del Código Procesal Penal Federal, en tanto entiende este Ministerio Público que se aplicó erróneamente la ley penal y además se parcializó y se omitió y se valoró de manera parcializada e incorrecta la prueba obtenida durante el transcurso del juicio, lo que entendemos que ha constituido entonces una sentencia de carácter arbitrario, de acuerdo al sentido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le ha dado al concepto de arbitrariedad. Esencialmente, respecto del nivel de responsabilidad penal de la causante, del modo de ocurrencia de los hechos, de la calificación legal y esencialmente, obviamente, como consecuencia de ello, de la pena aplicada en el caso concreto. Para mínimamente resumir los hechos por los cuales estamos reunidos en esta audiencia, consiste esencialmente en un hecho de transporte de estupefacientes que se inicia el día 15 de julio. Lo cierto es que este episodio se inicia con un transporte, un traslado de 2 bultos conteniendo un total de 11 kilos 762 gramos de clorhidrato de cocaína, repartidos en 2 bultos, y ellos debidamente acondicionados por el señor Estanislao Liquitay, que los había acondicionado en un taller ubicado en la calle Colombia de la ciudad de Jujuy, y transportado esos 2 bultos en un automóvil marca Volkswagen Fox, chapa patente AC429QC, del cual una de las propietarias es la señora Quispe, se trasladó desde Jujuy hasta la ciudad de Salta para el día 15 de julio. Se despacharon esos 2 bultos a modo de encomienda, registrándose como remitente el nombre de Fernando Ludueña, y como destinatario yo, Raúl Farías, con domicilio en la ciudad de Córdoba, despachándose precisamente esos 2 bultos en el Expreso Rivadavia, ubicado allí en Salta, con destino al Expreso Rivadavia de la ciudad de Córdoba. El día 18 de julio
se procedió a una actuación por parte de la Gendarmería, por la cual se interceptó a las personas que fueron al Expreso Rivadavia de la ciudad de Córdoba a retirar esos 2 bultos, resultando ser el nombrado Liquitay, Raúl Farías, que era el destinatario, Darío Alejandro Acevedo y Ariel Estanislao Georgievich. Con relación a la cantidad de estupefaciente, la calidad del mismo, la realización de un procedimiento que constituye el denominado entrega vigilada, por el cual hubo una sustitución de la droga por mercadería inerte, y todas las circunstancias que rodearon este episodio fueron todas de alguna manera reconocidas y consentidas por parte de la defensa, de acuerdo a los acuerdos probatorios realizados durante el transcurso del juicio. A consecuencia de la interceptación de esas 4 personas a las que me refiero, finalmente el Tribunal Federal de Salta terminó condenando a Estanislao Liquitay, a Raúl Ricardo Farías y a Darío Alejandro Acevedo a la pena de 10 años, 4 años y 7 años de prisión, respectivamente, en función de su participación en términos de coautores, en el caso de Liquitay, y en el caso de Acevedo, de transporte de pacientes, en el caso de Farías, como la de partícipe secundario, y la del señor Georgievich por partícipe necesario en el transporte, agravado por el número de intervinientes, pero en grado tentativa inidóneo. Repito, Liquitay 10 años, Farías 4 años, Acevedo 7 años y Georgievich 4 años, sentencia que en su momento fue confirmada por esta sala en los autos FSA 14439, registro número 8 de este año, en fecha 18 de junio del corriente año. De modo que, presentados así los episodios, lo que estamos discutiendo aquí, lo que el Ministerio Público entiende que ha sido erróneamente considerado, fue el nivel de responsabilidad de la señora Quispe por parte del Tribunal de Salta, y concretamente nos agravemos primero a consecuencia de que no se aplicó la agravante del artículo 11 de la Ley 23737, esencialmente a consecuencia de que el tribunal entendió que si bien la señora Quispe, cuya participación solamente la limitó a la porción de tiempo que iba desde el momento en que el señor Liquitay, luego de hacer averiguaciones en la oficina del transporte Rivadavia de Salta, fue hacia el baúl del auto a retirar los bultos, la señora Quispe fue una de las que llevó los bultos, cada uno de ellos llevó un bulto para el despacho de la mercadería. Entonces es importante, en el que la propia defensa también lo aceptó durante el transcurso del juicio, que consistió en que una vez que se estaba terminando de despachar, la señora Quispe volvió sobre sus pasos y verificó realmente los datos vinculados con destinatario y remitente de la mercadería de que se trataba, de modo que para nosotros es un caso paradigmático, un hecho paradigmático, en tanto y en cuanto allí advirtió que había una tercera persona destinataria de los bultos, que era el señor Farías. Es decir, que ya estamos en conocimiento por la señora Quispe de que eran 3 los protagonistas: ella, Liquitay y Farías. Lo cierto es que la errónea interpretación del artículo, del agravante del artículo 11, inciso C de la ley 23737, en cuanto establece que hay agravante en cuanto en los hechos intervengan 3 o más personas organizadas para cometerlos, el tribunal ha entendido que esa organización implica necesariamente un conocimiento,
un diálogo y una puesta en evidencia por parte de cada uno de los protagonistas en una interrelación entre todos ellos para efectuar cada uno el reparto de funciones. Esto no es así. En los casos de los delitos vinculados con estupefacientes, bien sabemos, o lo hemos visto a través de toda nuestra experiencia, que no se trata de una organización en los términos del artículo 210 del Código Penal, sino que se trata exclusivamente de una relación en la cual cada uno de los intervinientes en el episodio tiene un rol determinado y tiene una denominada autoría funcional con relación a cuál es el rol que a cada uno le corresponde. Y el rol que le cupo a la señora Quispe no significó solamente la característica de solamente acompañar a Jolly Kitay, del cual en suma eran pareja, o por lo menos es lo que declaran haber sido pareja, sino que lo cierto es que aquí ha existido por parte de ambos un rol dentro de un grupo para el conocimiento de la Quispe, por lo menos de 3. Liquitay, Farías y ella. Y a mi modo de ver, creo que no hace falta, pero debo hacerlo en el transcurso de esta audiencia, referir que doctrina calificada, Alessio, en el Código Penal comentado, edición la Ley 2009, página 1074 y siguientes, se hace referencia a que no se trata de una organización como la del artículo 210, donde se necesita permanencia y una serie de requisitos fundamentalmente para pertenecer a una asociación ilícita. También traigo aquí a Abel Cornejo, Estupefacientes, tercera edición, Buenos Aires 2014, página 199, donde precisamente establece claramente que no es necesario definir expresamente las modalidades de autoría y de participación y la relación mancomunada de roles asignados a cada uno. Y la Gianaya, Narcotráfico y Derecho Penal Argentino, Lerner, Córdoba, 1998, página 192, donde específicamente se refieren que solamente se trata en la agravante de intervenir de alguna forma y de algún modo de participación en los hechos de que se trata. Y esto lo recordó esa sala cuarta, concretamente en los casos Gómez Roberto, causa 15.706, registro 970 del 2013. Lo ha dicho en Quiroga Honorio, registro 2204 del 11 de noviembre de 1999. Lo dijo recientemente en Baracat, registro 2507 del año 19, del 5 de diciembre pasado. Y una serie de precedentes que concretamente lo ha dicho el doctor Borinsky en la causa 13.991, Castani Gustavo, Sergio, donde hace una referencia clara acerca de cuáles son todos los niveles de participación, o mejor dicho, cuáles son los niveles que se requieren de intervención para que cada uno de los protagonistas sea el nivel de autoría en la que se enrola, sea autor, coautor, partícipe necesario o secundario, implica en la agravante de que se trata. Más allá de que también entendemos que el nivel de participación de la ciudad Quispe no es el de partícipe secundario, y a eso me referiré más adelante. Y traigo a colación aquí también el dictamen del Procurador General de la Nación, doctor Casal, en la causa FCB 22017306, Trevisol Gustavo Raúl, infracción ley 23737 del 12 de abril de 2018, donde concretamente dice, y permítanme la lectura, a las exigencias establecidas por el legislador a fin de tener por configurar agravante en estudio, a saber, pluralidad de intervinientes, 3 o más personas, y actuación organizada, el ACUO, discutiendo un caso similar a este, le añadió un tercer requisito referente a la trascendencia del aporte del hecho y que entiende que no se está contemplado en la letra de la ley, y también una
referencia restrictiva al término intervención, que desnaturaliza el espíritu y ha inspirado la sanción de la norma que lo contiene. Y aquí nosotros entendemos claramente que existió una errónea y arbitraria omisión de tramos de la conducta de la señora Quispe, en tanto a que ha existido indicios fragmentados y se los consideró de modo absolutamente aislados, y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos 311-2402, claramente indica que hay arbitrariedad cuando se incurren omisiones y falencias respecto a la verificación de los hechos conducentes para la decisión del litigio, prescindiendo de una visión de conjunto de la necesaria correlación de los testimonios. Esa visión de conjunto impide también tener presente cuál ha sido el rol de la señora Quispe, porque, claro, para que el Iquitay pueda llevar la droga de Jujuy a Salta, era necesario ir por carretera y efectivamente pasar los controles vehiculares que tenía la ruta en ese caso, y es de público y notorio conocimiento en el noroeste que hay a lo menos 2 controles vehiculares, y esencialmente al ser una ruta interprovincial cae de Maduro que existe ese control, y por tanto no era posible que el señor Liquitay manejara un automóvil que no fuera propio sin una cédula celeste. Y como no tenía esa cédula celeste de autorización para el manejo, le era imprescindible que con él viajara uno de los titulares del automóvil. De modo que ya estamos en presencia de una colaboración imprescindible por parte de Quispe, en tanto y en cuanto aportó y se prestó a viajar hasta la ciudad de Salta, esencialmente para permitir que pasara desapercibido ante el control policial, el transporte interprovincial del vehículo con la carga ilegal. Y más allá de la intención de la Quispe de referir que había existido una parada en una estación de servicio en la cual habrían recibido los bultos, esto está perfectamente explicitado en la sentencia en cuanto, en primer lugar, y está claro que la mercadería, el motor, el microondas que llevaba en su interior la droga, cuanto la pieza de un motor de camión que también llevaba droga en su interior, fue acondicionada en Jujuy, fue llevada desde Jujuy, y además las cámaras del 911 de la ciudad de Salta dan perfectamente claro la inexistencia de cualquier parada por parte de ese automóvil desde que ingresó a la ciudad hasta que paró en el estacionamiento del Expreso Rivadavia. De modo que esta referencia a que su participación habría sido secundaria, o mejor dicho, que no era imprescindible, está totalmente parcializada, y ha existido una consideración arbitraria que obviamente permitió un resultado distinto al que correspondía establecer de acuerdo a la sana lógica que impone el artículo 10 del Código Procesal Penal Federal. Esto es, obviamente, ha existido por la ciudad Quispe un aporte necesario para el traslado, para el transporte de la mercadería desde Jujuy hasta allí. El conocimiento que dice la señora Quispe, y entiéndase bien que de ninguna manera este Ministerio Público va a traer como precedente un episodio judicial respecto del cual ha sido declarada la nulidad, pero sí es posible y es cierto, y si revisan la filmación del debate, ahí verán que el fiscal, al momento de interrogar a la psicóloga que pertenece al equipo interdisciplinario del Ministerio Público de la Defensa, la psicóloga María Marcela Jarrús, respecto de lo cual luego me explicaré sobre esta circunstancia, ayer el fiscal le preguntó, pero más allá de que usted indica que hace 10 años que está cuidando a su nieta, la señora Quispe le refirió a usted, psicóloga, que no fueron 10 años, sino que en el año 2013 estuvo detenida
Objeción, señor presidente. Sí. Perdóneme, con todo respeto. Sí. Pero me veo en la obligación de señalar una objeción, porque de acuerdo al nuevo código y en esta etapa recursiva, nos encontramos en la necesidad de determinar los hechos que fueron objetos del debate y fueron traídos al recurso, y precisamente la circunstancia a la cual el señor fiscal señala que no quiere referirse, pero que lo está haciendo solapadamente y expresamente, es una de las cuestiones que precisamente se discutió en el debate y se determinó que no correspondía a su tratamiento por ser referente a una situación que no formaba parte de la presente causa, y evidentemente se trae con el ánimo de querer influir en la determinación de los señores jueces. Yo me opongo a que pueda seguir avanzando en esa temática. Doctor, lo vamos a dejar que termine con su alocución. No podía no interrumpirlo, doctor Ple, porque tenía que escuchar cuál era el planteo que estaba haciendo. Lo vamos a escuchar al doctor Ple, que pueda terminar, y después, doctor, va a hacer todas las manifestaciones que usted considera, y después lo va a resolver el tribunal cuando tenga que tomar la decisión. Sucede que hasta que no lo podamos dejar hablar al señor fiscal, que estaba haciendo uso de la palabra, y pueda terminar su idea, que esto no implica tomar ninguna posición, pero sí terminar de dejarlo de hablar para que el doctor Ple pueda concluir con su alegato. Y después va a poder hacer las objeciones y hacer todas las manifestaciones. Usted, que hasta que no lo dejamos de terminar de hablar, no podemos escucharlo a usted. Lo tuve que dejar hablar ahora porque está pidiendo la palabra y no sabía de qué se trataba su manifestación. Entonces, lo escuchamos al doctor y después hace sus manifestaciones y después el tribunal pasa a liberar y va a tomar la decisión sobre este punto que usted está cuestionando. ¿Puedo continuar, señor presidente? Por favor, doctor. Concretamente me refiero a un hecho de la realidad, más allá de que ha sido declarada nula las actuaciones y respecto de las cuales no podemos hacer referencia concreta a los hechos de que se trata, sí debemos tener presente que efectivamente la señora Quispe estuvo detenida junto a John Liquitay. Y esto implica o explica la existencia de una circunstancia que hace a los niveles de conocimiento que puede tener la señora Quispe con relación a la actividad del señor Liquitay vinculada con las drogas. De modo que, y me parece oportuno referirlo, que esto forma parte de las vivencias de la señora Quispe y concretamente hace al nivel de experiencia que pudo haber tenido la señora Quispe con relación a las acciones realizadas por el señor Liquitay en el acceso a un transporte en el cual se despacha encomienda. De modo que no podemos decir absolutamente nada más porque efectivamente está vedado en cuanto a que han sido anuladas esas actuaciones judiciales, pero lo cierto es que esa experiencia de varios meses detenida en un instituto carcelario implica que existe por parte de la señora Quispe la necesidad de una mayor consideración respecto de la aportación de bultos por parte de Sol Liquitay y del transporte de estos bultos a un ámbito de despacho de encomiendas. De modo que venía diciendo, y lamentablemente sabe muy bien que cuando uno está desarrollando una idea, la interrupción genera cierto desequilibrio en el desarrollo del debate, y le pido disculpas, señores jueces. Venía diciendo que concretamente entiende este Ministerio Público que esa visión parcializada de la prueba a la que la misma Corte Suprema en los precedentes que he referido se le asigna la consideración de decisión arbitraria, ha sido concretamente a consecuencia de la falta de una evaluación de conjunto de todos los indicios que tenemos en el expediente, como para entender que ha existido por parte de la señora Quispe una colaboración necesaria en el transporte de estupefacientes. Esto es, presta su automóvil y va con el conductor para evitarle problemas en la ruta para llevar la droga.
la transporta, con lo cual el transporte no es solamente desde el momento en el cual se despacha en el expreso Rivadavia de Salta y va al expreso Rivadavia de Córdoba, sino que el transporte ya se consumó desde Jujuy hasta Salta. Y de modo que la intervención de 3 o más personas, como mínimo 3 para Ciudad Quispe, estaba perfectamente aclarado. Remitente Liquitay, destinatario Farías, y ella formaba parte de una actividad necesaria para el desarrollo del transporte y la expedición de esas encomiendas con dirección a Córdoba. De modo que, hecha la consideración de la agravante del artículo 11, inciso C, y hecha la aclaración acerca del nivel de participación necesaria por parte de la señora Quispe, efectivamente este Ministerio Público vuelve a considerar que efectivamente el modo en el cual debe ser condenada es como coautora del delito de transporte de agentes agravado por el número de personas, motivo por el cual en su momento el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 8 años de prisión, a lo que insistiré concretamente, o mejor dicho, insistiremos desde el Ministerio Público a ese requerimiento inicial, en punto a la consideración de el nivel de responsabilidad y la cantidad de personas que participaron en el episodio. También me parece oportuno referenciar cuando se realizó, obviamente, entendiendo que el Ministerio Público, una vez que existió una sentencia de determinación de responsabilidad, debió adecuar sus requerimientos a esa calificación y en el juicio de cesura de la pena disminuyó el nivel de requerimiento de sanción, se consideró para la determinación, para la cuantificación de la pena en función de los artículos 40 y 41 del Código Penal, las referencias de esta psicóloga, a la que a mí se referencia Mónica Marcela Carrús, vinculado con lo que podría entenderse como una consideración de género. Esto es, una visión de las características del hecho con una perspectiva de género, entendiendo que, o indicando que la señora Quispe era una persona que era absolutamente dependiente del señor Liquitay y que incluso era independiente del punto de vista económico. Y acá me parece oportuno recordar que precisamente en el cuaderno de prueba de la Fiscalía, que en su momento el propio tribunal tuvo por incorporado en la audiencia de debate, razón por la cual estamos habilitados en este caso a referenciarlo, el informe de Gendarmería establece que la señora Liquitay sería propietaria de 2 automóviles, de este y a su vez de un Renault 12. Con lo cual ya no parece que existiera una dependencia económica por parte de la señora Quispe respecto de Liquitay, y también me parece que las características que hacen a los informes de migraciones relativo a los distintos pasos y la frecuencia con la que la señora Quispe trasladó en varias oportunidades a Bolivia, implica una independencia económica completamente distinta del panorama que nos pintó la psicóloga Carrús con relación a la imputada cuya responsabilidad aquí estamos discutiendo. Por lo cual me parece que, o mejor dicho, estoy convencido de que para una referencia de ustedes, en la hoja 13 de la sentencia, el Tribunal Federal incorporó al legajo fiscal e incorporó como prueba documental del debate precisamente esa referencia de la Gendarmería Nacional que la encuentran en la página 10 de ese informe de Gendarmería vinculado a los varios rodados de los cuales
es propietaria de la señora Quispe. Digo que a consecuencia de esas características y de las referencias que he hecho en esta audiencia, insisto, en primer lugar solicito y se tome como parte de este dictamen o de esta alocución o de este informe del Ministerio Público, se tenga como parte integrante del mismo todos los agravios que el propio doctor Toranzos en la instancia anterior expresó a través del recurso que trajo a esta instancia, y habré de establecer una mínima modificación respecto del petitorio que venimos haciendo desde el Ministerio Público con relación a lo que venimos a solicitar de vuestra excelencia. Entendemos que en función de todo eso debe anularse la sentencia de que se trata, modificándola y condenando a la señora Quispe como coautora o subsidiariamente partícipe necesario del delito de transporte de estupefacientes, agravado por la agravante del artículo 11, inciso C de la ley 2737 por la participación de 3 o más personas, y solicitamos que, modificándose esa sentencia, se la condene a la pena de 8 años de prisión. Y lo hacemos en función de que el artículo 21 del Código Procesal Penal Federal le da precisamente capacidad y competencia amplia de revisión y de decisión a este tribunal como tribunal de control y de revisión, con facultad amplia de revisión de esta sentencia, y entendiendo que efectivamente las posibilidades de que esta Cámara condene y establezca un monto de pena corrigiendo la sentencia anterior, está habilitado por el artículo 364 del Código Procesal Penal Federal, en tanto, requiriendo el doble conforme, precisamente habilita la posibilidad de otra casación, mejor, yo diría una casación horizontal, de acuerdo a la doctrina de la Corte esencialmente en el caso Duarte, y por la necesidad de un doble conforme, el propio artículo 364, permítanme leerlo, por favor, si me disculpan, dice que si la impugnación de la sentencia fuere promovida por el representante del Ministerio Público Fiscal o el querellante y fuera adversa al imputado, este podrá solicitar su revisión. De modo que, por la facultad amplia del artículo 21, en su facultad de revisión, y la posibilidad de que, de acuerdo al artículo 364, la parte, la defensa, entienda que la decisión con esa revisión pueda ser objeto de una nueva revisión, lo cierto es que no es necesario que exista una remisión a el acuo para un juicio de cesura, como había adelantado este Ministerio Público, sino que concretamente solicitamos que sea modificada la sentencia, se la condene en función de la calificación legal que he establecido, a la pena que primitoriamente ha pedido el Ministerio Público Fiscal en el transcurso del debate, y esencialmente se imponga a las costas del proceso. Para el caso de que este Ministerio Público entienda o esa Cámara decida de modo contrario a nuestra petición, dejo reserva en el caso federal, señor presidente. Muchas gracias, señor fiscal federal. Se tiene presente su reserva del caso federal. Doctor Corbajo, ¿me levantó la mano o no? No. Ah, no. Ok. No. Gracias de vuelta, señor fiscal, doctor Ple. Doctor Todarello, entonces, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, entonces, trataré de continuar con el orden que propuso el señor fiscal para que pueda hacer prolija mi intervención y pueda ser seguida con mayor facilidad. En primer término,
el fiscal se agravió de la responsabilidad emitida por el Tribunal Oral Federal de Salta en virtud de la no aplicación del agravante correspondiente al artículo 11, inciso C, que había sido peticionada por el Ministerio Público Fiscal y que no acompañó, no lo consideró comprobada el tribunal. Bueno, y citó abundante doctrina y jurisprudencia, pero me parece que tenemos que referirnos a los hechos en particular, cómo sucedieron los hechos y cómo sostiene el Ministerio Público Fiscal, cómo pretende asignarle la configuración de ese agravante en virtud de la descripción fáctica que ha realizado. Concretamente, manifestó el fiscal que la participación de Quispe se vio caracterizada por el retiro de uno de los bultos del vehículo, el traslado unos pocos metros hasta el expreso y fundamentalmente la vuelta de la señora Quispe para la lectura de una etiqueta, y que allí pudo advertir el destinatario de ese bulto, un tal señor Farías, y que a partir de ese hecho quedaría configurado la circunstancia agravante que pretende que se aplique. En primer lugar, el artículo 11, inciso C de la Ley de Estupefacientes establece la circunstancia agravante, como todos sabemos, por la intervención de 3 o más personas, pero también exige un requisito más, es la participación de 3 o más personas, y habla del término organizada. Podemos compartir que no puede estar discutido o no, pero aun cuando asumamos esa posición que no exige la configuración de los elementos y los requisitos previstos en el artículo 210 del Código Penal referidos a la asociación ilícita, está claro que ese tipo de agravante no va a quedar configurada nada más que por la intervención de tres personas sin que exista un mínimo de organización. Y ese agravante cuenta no solamente con un aspecto objetivo, sino también con un aspecto subjetivo. Porque adviértase que se confunde permanentemente en el hecho el inicio del iter criminis, porque la acusación de manera sinuosa va y viene ubicando el inicio del iter criminis respecto de Quispe desde el momento supuestamente se ha verificado la carga del material estupefacientes, según el fiscal, en Jujuy, y la actividad desarrollada por Quispe en el expreso Rivadavia, en la localidad de Salta. Se pretendió asignarle desde el comienzo, circunstancia que de ninguna manera fue probada, no está probado en el debate desde cuándo se ha cargado las sustancias estupefacientes. Por eso es que el tribunal fue muy claro en definir la responsabilidad de Quispe a partir de su actividad tendiente a la colaboración al bajar uno de los bultos y extenderlo unos pocos metros hasta el momento en que lo recibe el encargado del expreso Rivadavia y lo pone en la balanza. Ahora, adviértase que la incorporación del agravante pretende asignarse a partir de la vuelta que hace Quispe para chequear supuestamente esa etiqueta de uno de los bultos. Primero y principal, si uno observa la filmación, advertirá que la señora Quispe vuelve unos segundos para intentar ver algo que no sabemos qué es exactamente, porque la filmación no llega para ver, por supuesto, hasta dónde es. Es la propia Quispe quien aclara de qué se trató ese hecho. Y esto tiene que ver con la relación que tenía Quispe con esta persona Liquitay, con quien estuvo
15 años en pareja. Ella misma manifestó que durante los últimos 5 meses previos al hecho ya no eran una pareja, ya no ni siquiera convivían, más allá de que lo habían hecho en algún tiempo, esa convivencia no se verificaba. En los últimos 5 meses ya no eran pareja y este hecho comienza cuando Liquitay la llama por teléfono y le manifiesta a Quispe que su camioneta se había descompuesto y que necesitaba ayuda para que lo lleve a la localidad de Salta. Y Quispe explicó concretamente qué fue, por qué se manifestó y por qué volvió sobre sus pasos para tratar de comprobar esa etiqueta, que tiene que ver con un acto propio de la relación personal que entre ellos mantenían, una relación que luego me voy a referir concretamente, porque existe un informe psicológico que da cuenta de las características de la señora Liquitay y las características de esa relación de sumisión, de subordinación, y que la señora Quispe vuelve sobre sus pasos para ver ese destinatario porque pensó ella que evidentemente y a raíz de los engaños que había sufrido de parte del propio Liquitay, entendió que esos bultos eran una remisión a alguna de las parejas que el señor Liquitay podía tener en la ciudad de Córdoba. Eso es lo que quiso verificar, y si ustedes ven en la filmación que se ha puesto en evidencia en los videos en el marco del debate, la señora Liquitay le entrega el bulto al señor Ordóñez, que es el encargado del expreso, y aguarda, perdón, la señora Quispe, aguarda que Liquitay comience su camino hacia el automotor, y esperando que él no la vea, él va y chequea ella va y chequea esa etiqueta con el objetivo de comprobar esa circunstancia personal. Eso surge claramente de la filmación y se ha proyectado al momento del juicio. Y esa es la explicación que la señora Quispe manifiesta, una explicación absolutamente razonable que se puede comprobar de la propia filmación y que perfectamente engarza con la personalidad y con la relación tan particular, a la cual luego me voy a referir, que mantenían ellos dos. Perdón que voy a tomar un poco de agua. Aguárdenme, por favor. No, por favor, doctor. Tranquilo. Ahora bien, realmente parece exagerado quiero decir técnicamente irrazonable, pretender que a partir de esa lectura de la etiqueta, y supónganse que allí ella vio que el destinatario era otro, pretender conformar a partir de ese hecho el aspecto objetivo y subjetivo de una circunstancia agravante por la intervención organizada de 3 o más personas, no puede llevarnos a ninguna finalidad satisfactoria. No podemos arribar de ninguna manera a un resultado satisfactorio. Mucho más cuando se pretende extender esa circunstancia agravante desde el comienzo del periplo, es decir, desde la circunstancia de ninguna manera acreditada del cargamento de droga en la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde vivía en la calle Colombia el señor Liquitay. Y de manera tal que por eso es que el tribunal razonablemente tuvo que omitir la aplicación de un agravante, porque además no existen de las pericias de los teléfonos celulares ninguna comunicación entre la señora Quispe y alguna de las personas involucradas en el primer hecho que fue juzgado y por el cual fue condenado el señor Liquitay, el señor Farías, Acevedo y Georgievich. No existe ninguna llamada entre la señora Quispe
y estas otras 3 personas. No se activó ninguna antena que pudiera vincularla a ella con estas personas. Ninguna de estas personas manifestó conocerla ni haberse comunicado con ella. Solamente, por supuesto, su vínculo con Liquitay, quien fue su pareja. De manera tal que no existe manera de poder vincular a Quispe con en su intervención con el hecho global que sí fue condenado por el otro tribunal de la ciudad de Salta y por el cual resultaron condenados estas personas a las que me referí. Entiendo en consecuencia que aparece absolutamente probado y fundada la no configuración de esta agravante tal como lo señaló el tribunal oral. Ahora bien, se refirió también y critica al señor fiscal de la sentencia que está recurriendo al rol de Quispe en la carretera y manifestó también determinados hechos que no han sido comprobados en el debate, como por ejemplo que el rol de Quispe era acompañarlo a Liquitay por la carretera con el objetivo de superar controles los cuales no fueron dispuestos en el debate oral y público y no fueron materia de comprobación. Eso no existe comprobación alguna como para traer un hecho nuevo sin su correspondiente prueba. Pero además, se refirió varias veces al tema del control policial y como que ese fue su aporte, circunstancia que no está acreditada de ninguna manera. Lo que ha ocurrido incluso, es que el señor Liquitay debía realizar su viaje a la ciudad de Salta, él se descompone su rodado, su camioneta, y solicita la colaboración de la señora Quispe con el préstamo del auto. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta: durante todo el viaje, y esto sí ha sido comprobado, el vehículo fue conducido por el señor Liquitay. Es decir, todo el viaje fue conducido por el señor Liquitay. Es decir, que la señora Quispe solo se limitó a brindar su auto y acompañar al señor Liquitay desde la ciudad de Jujuy, tal como ella lo relató en su indagatoria, a la ciudad de Salta. Allí hicieron unos trámites vinculados con una visita al cementerio del señor Liquitay, una búsqueda de repuestos, pasaron también para intentar ver a un médico que no pudieron tener turno, y luego el señor Liquitay, por primeras horas de la tarde, le pide que le acompañe al expreso. En realidad, tal como lo manifestó la señora Quispe, el señor Liquitay estaba bajando ambos bultos de manera personal, quiso poner un bulto sobre el otro, era pesado, y ahí se baja la señora Liquitay y colabora con él y lo ayuda llevando uno de los bultos, el más liviano, hacia el expreso unos pocos metros. Se habla también, manifestó el señor fiscal, de que habló de un rol principal, de un aporte necesario para la consumación del hecho. Ahora bien, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Evidentemente, la actividad de la señora Quispe de ninguna manera fue esencial y compartimos de tal manera la posición del tribunal al señalar que su aporte fue secundario o no necesario. Adviértase que de alguna manera compartir la postura del fiscal implica adherir a una concepción naturalista. Es decir, por supuesto que todas las personas que intervinieron para que ese hecho se verificara en la realidad, si los quitamos, evidentemente el hecho ya no sería el mismo o tal vez no se podría llevar adelante. Pero eso es un concepto naturalista. Si nosotros tenemos que examinar el presente hecho mediante una visión normativista y mediante los análisis que propone la doctrina y la jurisprudencia para determinar cuándo un aporte es principal o secundario, hay diferentes categorías, pero es evidente por todo cómo ha sucedido el hecho que
el dominio de ese hecho, tal como sostiene la doctrina, como uno de los filtros más importantes para tratar de determinar cómo debe ser definida la participación primaria o secundaria, es evidente que el dominio del hecho durante todo el acontecimiento estuvo en manos del señor Liquitay. Es evidente que el hecho era del señor Liquitay y que el aporte en ese caso fue de la señora Quispe, un aporte absolutamente secundario. De allí que autores como De la Rúa y Tarditi o el propio Dona ensayan diversas teorías para determinar cuándo un aporte puede ser principal o secundario, y por supuesto que hay que ver el hecho en concreto, y hay que ver, por ejemplo, la teoría del bien escaso, si el bien, el aporte que realiza el partícipe, es de un bien escaso o no. Por ejemplo, de un veneno difícil de conseguir, de un elemento ilegal por naturaleza como puede ser un arma. Pero lo único que hizo la señora Quispe fue acompañar al señor Liquitay con el auto de la señora, la mitad del auto de la señora Quispe. Ahora me voy a referir a otro hecho que también trajo el fiscal respecto de los autos. Fue acompañar al señor Liquitay y colaborar durante unos pocos metros llevando ese bulto hacia, y dejarlos en manos del encargado Ordóñez, que era el que iba a pesar esos bultos. Por supuesto, un aporte absolutamente menor, fungible, y que evidentemente podría ser fácilmente superado por un remis, por un taxi, por otro amigo, por lo que fuere. Pero naturalmente no se trata de ninguna manera de una conducta, de un aporte que sea imprescindible para la realización de un acto de esa naturaleza. Estaríamos vaciando de contenido el sentido de la participación si acudiéramos a un concepto naturalista y extirpáramos ese hecho de la película que ha acontecido. No se trata de esa forma para determinar una participación y determinar si la misma es de carácter primario o secundario. Después, por supuesto, yo no de ninguna manera intento personalizar, ni está en mi ánimo ofender en términos personales a nadie, y menos a funcionarios de tan respetables y de tanta trayectoria. Pero evidentemente no sé las razones, si es que no se ha podido conocer el video del juicio que ha ocurrido en la ciudad de Salta, pero fue motivo de discusión el hecho de traer al debate una causa anterior que involucra a mi asistida, la cual fue declarada nula y que evidentemente sufrió la señora Quispe una serie de irregularidades por parte del Estado y que se intentaron reparar a medias a partir de esa declaración de nulidad. Precisamente se discutió, el tribunal manifestó que no se podía traer al debate ese tipo de circunstancias, y tal vez yo lo atribuyo, por supuesto, con la puesta en marcha de un nuevo procedimiento en el cual todos estamos empezando a recorrer y aprender. Pero incluso en este caso el fiscal ha ido más allá de lo que intentó extender esta circunstancia el señor fiscal que intervino en el juicio, y solapadamente o expresando que no era su intención contaminar, vulneró los principales conceptos, preceptos y fundamentos que tiene este proceso, que es justamente ir avanzando e ir discutiendo con las pruebas que aportan las partes y con lo que el tribunal acepta como que corresponde y dar por probado. Y precisamente estas circunstancias se trató de uno de esos datos que no correspondía que el mismo sea tratado en esta oportunidad. Todos lo sabemos, igual se avanzó. Entiendo que ha sido un acto absolutamente ofensivo para las partes, pero además grave, muy grave, respecto de los derechos de mi asistida.
y lo lamento profundamente y creo que el daño está consumado, creo que no era necesario, creo que se faltó a la buena fe procesal y creo que se afectaron los derechos de defensa y debido proceso que asiste a mi asistida Quispe. Creo que se intentó traer un acto anterior en el cual no correspondía, que se intentó afectar la dignidad de mi asistida, que se intenta de alguna manera, fue muy grave, porque además se intentó probar el dolo de mi asistida con un hecho que no debía ser traído y que fue expresamente negada su incorporación en el juicio oral. Fue muy grave lo que sucedió. Muy grave. Yo voy a hacer una reserva particular respecto de eso. Porque además se utilizó, por lo menos el fiscal de juicio intentó de alguna manera incorporarlo en todos los momentos. Porque, claro, para entender esto hay que entender cómo se desarrolla un juicio acusatorio, que consta, por supuesto, como todos sabemos, de dos etapas. Una etapa de conocimiento, se determina el hecho, y una vez que el tribunal determina la responsabilidad, en caso de ser así, se pasa a una segunda audiencia, la cesura del juicio, en donde se determina la responsabilidad y esto, de alguna manera, da un mayor espacio para poder abordar y profundizar las cuestiones personales, la extensión del daño, la naturaleza del hecho, etcétera, y poder calibrar de mejor manera, de manera más fundada, la pena. En este caso en particular, el fiscal de juicio lo había querido introducir al momento de la pena. En este caso en particular fue muy grave porque el señor fiscal intentó traer ese caso para determinar y para construir el aspecto subjetivo de mi asistida. Y eso había sido expresamente negado en la etapa anterior, eso no correspondía y me parece que realmente se ha cruzado un límite que de ninguna manera era necesario. Ahora bien, también señaló el señor fiscal una cuestión muy particular que tiene que ver con la perspectiva de género que desarrolló la defensa en su momento, que también abordó el fiscal en la instancia de juicio y que por supuesto recogió el tribunal. Vamos a ver varias cosas, no sin dejar pasar que señaló el señor fiscal una serie de consideraciones respecto a los pasos migratorios, circunstancia que no había sido tratada en el debate y por eso intenta tomar el atajo de la prueba incorporada y situación que de alguna manera intentó con eso demostrar que la persona estaba en una situación económica o más holgada que lo que se pretendió probar. Consideramos también que eso no es así. No sé qué intentó probar. La señora Quispe realiza diversas actividades para poder sobrevivir. Entre otras tiene que ver con la compra y venta de ropa, la costura, etcétera, que luego me voy a referir. Pero no sé qué pretendió de alguna manera probar con esos pasos migratorios a la ciudad de Bolivia o qué relación puede tener eso con su solvencia económica. Algo muy importante se refirió a los rodados y algo que también se trató en el juicio y quedó acreditado es que el señor Liquitay se dedicaba a la compra y venta de rodados. De hecho, tenía varios rodados y que utilizaba a la señora Quispe para que ella sea la dueña registral de esos rodados y él se dedicaba a comprar y vender y muchos de esos rodados eran puestos a la señora en nombre de la señora de Quispe y luego cuando se vendían ella tenía que hacer los trámites correspondientes. Era una actividad propia del señor Liquitay que hay que analizarla en el marco de la relación personal tan particular que ellos tenían y a la cual ahora me voy a referir. Finalmente, por supuesto,
quiero referirme a la modificación del petitorio que ha hecho el señor fiscal, que no es para nada menor y que me parece que también subvierte la normativa expresamente prevista en el código. Pero antes quiero señalar determinadas cuestiones vinculadas a la señora Quispe. La señora Quispe es una persona de 62 años de edad que tiene 4 hijos, tenía 4 hijos, y ha quedado viuda cuando el mayor de sus hijos tenía 11 años y el menor tenía meses. Ella queda viuda y bueno, y realiza, por supuesto, una serie de actividades como para poder salir adelante con dificultades, como es lógico. Ahora bien, cuando su hijo mayor tenía 18 años, fallece de un accidente en forma repentina y la señora Quispe, bueno, se le producen y se le generan una serie de problemas de salud, entre otros una ACV, que le repercute y que le trae como consecuencia una parálisis facial que hasta el día de hoy mantiene. Y queda a partir de ese momento con una situación de hipertensión arterial que, por supuesto, también mantiene, y según ha explicado la psicóloga que realizó el examen, la licenciada Mónica Harrus, se presenta, la señora Quispe, una personalidad con rasgos depresivos, productos, por supuesto, de todas las circunstancias personales profundas y dolorosas que he relatado. Pero algo más, la señora Quispe se encuentra desde hace años ya a cargo de una nieta que se llama, que hoy tiene 14 años de edad, que vive con ella, son ellas dos las que viven en el domicilio, en su domicilio, y que esta nieta la llama a ella mamá porque ella es la persona que se encarga de todo el cuidado personal, la alimentación, vestimenta, la traslada al colegio, es la tutora y responsable durante todo el colegio, la lleva y trae a actividades extracurriculares, firma su libreta, etc. Esto es porque la mamá, hija de Quispe, es una persona que vive a varios kilómetros, que trabaja durante todo el día en un supermercado muy conocido de Palpalá, se llama Comodín, y que como había sido, le asignaron a Anaí, que es la hija y mamá de le asignaron un departamento en un barrio cerca del supermercado, la mamá debe vivir y pernoctar en ese departamento porque si no lo pierde. Trabaja muchas horas, tiene un cargo que le demanda muchas horas en ese mayorista, tiene que vivir en otro departamento y la niña se fue quedando con la señora Quispe y ella es la referente de esa menor. De hecho, prestó declaración en el debate, etc. ¿Esto qué quiero decir? Que también se evaluó al momento de la determinación de la pena, la trascendencia de la misma, el efecto que podría tener, porque durante el tiempo que estuvo detenida, la señora Quispe, en esta causa es evidente que el daño y digamos que se produjo en la situación de fue evidente, se logró manifestar y comprobar en el debate. Pero la señora Quispe, y acá es lo importante y acá se puede entender de mejor manera su comportamiento, la señora Quispe mantiene, al día de hoy incluso, una relación con el señor Liquitay que es necesario abordar, profundizar, entender, y que tiene que ver con una relación comprobada, porque esto ha sido señalado por parte de la licenciada Mónica Harrus, una relación de subordinación, de sumisión respecto del señor Liquitay, y se ha determinado una relación de dependencia emocional
afectiva y económica incluso, porque es la señora Quispe quien en determinadas oportunidades recibe del señor Liquitay dineros para compras, etc. Se ha señalado por eso una relación absolutamente asimétrica, siendo para la señora Liquitay un sostén afectivo, aunque sea dependiente, aunque sea una relación tóxica, aunque sea una relación que la señora Liquitay, que la señora Quispe no le sea positiva, es una relación que mantienen luego de 15 años de un vínculo de pareja absolutamente asimétrico, en donde ella se vio, incluso así surge del informe, relegada a nivel personal, a nivel femenino. Y es evidente que el compromiso de ella para con Liquitay, marcado por incluso por relaciones, cuando estaban en parejas, relaciones que tenían que ver con de engaño por parte del señor Liquitay, también atravesados por una situación de alcoholismo por parte de la expulsión del hogar de parte de la señora Quispe, lo cual no fue respetado por el señor Liquitay, circunstancia también descrita en ese informe, tiene que ver con las dificultades para poner límites de la señora Quispe respecto de este señor, que al día de hoy incluso la sigue llamando y ella aceptando esa llamada. Es una relación de dependencia. Es evidente que frente al llamado del señor Liquitay, tal como lo explicó ella, y frente a la dificultad que presentaba con su camioneta, ella fue y acompañó, porque ni siquiera manejó ese vehículo, acompañó al señor Liquitay hasta la ciudad de Salta, y en realidad parecería que su acto en concreto tiene que ver con esos pocos metros que ella pudo trasladarse con los bultos. Algo más quiero decir, porque también el Ministerio Público Fiscal intentó de alguna manera, no sé si por confusión o qué, pero extender ese iter criminis al momento de la supuesta carga no comprobada en el domicilio del señor Liquitay. De ninguna manera eso puede ser vinculado con la señora Quispe. Adviértase que también, conforme surge de la causa, en el domicilio de la señora Quispe no se ha encontrado ningún tipo de elemento que la pueda involucrar con esta maniobra. De su teléfono no se ha encontrado ningún tipo tampoco de prueba en su contra. Sí se demostró que en la casa de la señora, del señor Liquitay, se ha encontrado una grasa y un microondas desarmado. Esa grasa es un elemento similar al que se encontró en los bultos cuyo transporte pretende, o sea, se ha imputado a la señora Quispe. Y algo que es muy importante, es que el Ministerio Público Fiscal solicita la anulación de esta sentencia y se condene como coautora, como partícipe necesaria del transporte, y se la condene a 8 años. El fiscal de la instancia anterior que recurrió había planteado otra cosa. El fiscal sostuvo que, y peticionó que la Cámara anule y que determine la responsabilidad de la señora Quispe por estas dos circunstancias más gravosas que él pretendía, que es el grado de participación, lo entendía como coautora, y la aplicación del agravante, y que se remita la causa nuevamente a la jurisdicción de Salta para que, una vez determinado esas circunstancias, si es que la Cámara compartía la posición del fiscal, se determine la pena. En este caso, el Ministerio Público Fiscal, modificando ese petitorio, sostiene que no, que peticiona la aplicación de la pena de 8 años. Yo ahí advierto un problema procesal muy, muy delicado, que es el siguiente. Si la Cámara hiciera lugar a lo que peticiona aquí el Ministerio Público Fiscal, estaríamos de alguna manera salteándonos la etapa
de cesura. Es decir, no se habría discutido en la jurisdicción original, es decir, en Salta, y llevado a cabo la etapa, el juicio de cesura, respecto de la responsabilidad y conocimiento de los hechos que intenta determinar el fiscal en esta etapa. Porque adviértase que el fiscal, originalmente en Salta, él solicita 8 años de prisión al comienzo de todo el debate. Como el tribunal no comparte la calificación y la participación propuesta por el fiscal y determina otra más beneficiosa, el fiscal dice, bueno, superado la etapa de conocimiento, teniendo en consideración que la responsabilidad asignada por el tribunal ahora es como partícipe secundaria y sin la aplicación del agravante, voy a calibrar la pena y solicito 3 años y 3 meses de prisión. Y sobre esa base es que se llevó adelante el juicio de cesura. Si se hiciera lugar a lo que pretende el fiscal, estaríamos evitando o no se estaría llevando adelante el juicio de cesura respecto de la nueva calificación y aplicación del agravante que pretende el fiscal en esta etapa recursiva. Eso me parece que, estoy convencido, que no corresponde, que sería vulnerar no solamente el derecho de defensa, sino la posibilidad de probar. Es un verdadero juicio de cesura, es un verdadero juicio respecto de la pena. Y estaríamos evitando la posibilidad de probar, de alegar sobre esas circunstancias y determinar la nueva pena respecto de eso. Adviértase que la defensa nunca pudo trabajar respecto de, en la etapa de origen, respecto de una determinación de los hechos y de la aplicación del agravante tal como pretende el fiscal. De manera tal que no puedo compartir esa circunstancia o esa solución, ni siquiera en términos, ya que no lo comparto en el fondo, porque considero que no puede comprobarse de ninguna manera la coautoría, ni la participación primaria, ni el agravante, mucho menos que sea determinada la pena en esta instancia sin que se lleve adelante y como adecuadamente el proceso de cesura, el juicio de cesura. En definitiva, entonces, entiendo que la sentencia emitida por el Tribunal Oral Federal de Salta cumple acabadamente con el artículo 20 del Código Procesal Penal Federal, se encuentra adecuadamente fundada. Incluso, si uno advierte de los videos del juicio, los jueces se han tomado el trabajo de dar la sentencia, de brindar la sentencia en forma oral, de manera muy fundada, y luego en forma escrita. Y entiendo que debe mantenerse, debe rechazarse el recurso presentado por la Fiscalía, mantenerse la situación de la señora Quispe en cuanto ha sido condenada como partícipe secundaria del delito de transporte y de ninguna manera asignarse un agravante que no existe forma de demostrar su configuración en este caso en concreto. Nada más, muchas gracias. Bueno, señora María Quispe, entonces, habiéndola escuchado, le he preguntado a los colegas si tenían alguna pregunta que efectuar, y me han manifestado que no. Entonces, damos por concluida la presente audiencia, tras lo cual el tribunal va a pasar a deliberar y va a dictar oportunamente, perdón, señor fiscal general. Sí, solamente quería decirle, señor presidente, que en el ejercicio de mi cargo trato por todos los medios de actuar conforme a derecho y conforme las pautas procesales correspondientes, y que, como se desprende de las palabras del doctor Todarello, que yo habría ofendido a la señora Quispe o habría efectuado una ofensa particular y personal hacia ella, así no fue mi intención, y en el caso de que lo entienda de esa manera, yo le ofrezco mis disculpas personales, señora Quispe, porque
no ha sido mi intención ofenderla de modo personal, sino exclusivamente actuar conforme las pautas de mi actuación como representante del Ministerio Público Fiscal. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor fiscal general, por su manifestación. Entonces, pasa el tribunal a deliberar, tras la deliberación, dictará el fallo. No va a ser en el día de hoy, lo aclaramos, sabemos las disposiciones que nos trae el Código Procesal, pero también en función de las características del caso, que son las que han puesto de manifiesto las partes, amerita que el tribunal tenga que hacer esta deliberación y la necesidad también de cumplir con la posibilidad de los plazos legalmente establecidos, es decir, que dentro de esos plazos va a dictar el fallo del cual las partes van a ser oportunamente notificados. Muchas gracias a la Dirección de Tecnología, a la Oficina Judicial, la directora, la señora secretaria, la señora María López, la señora secretaria María Fernanda Dorrey, y toda la asistencia y el soporte técnico. Eso ha sido todo por hoy, señora Quispe. El tribunal va a pasar a liberar, va a estudiar su caso y va a dictar el fallo y oportunamente va a ser notificado por medio de su letrado y también el señor fiscal general. Buenos días.